Descubriendo. Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento estamos nuevamente con ustedes aquí compartiendo la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia y el canal de videos Descubriendo en YouTube para compartir esta nueva videoconferencia. Esta es la cuarta del sexto módulo que el equipo investigativo de Radio Cultural Planeta Conciencia y Descubriendo ha dispuesto para todos sus oyentes y sus cibernautas. Saludamos a todos los oyentes que se conectan en América Latina y el mundo. Disculpas a todos ustedes porque hemos tenido dificultades para iniciar esta videoconferencia, pero ya estamos aquí comprobando que estamos bien. Saludamos a todos los oyentes como Jonathan Ibarra, como Kendra Simone, como Roca Betancourt. Aquí pueden dejar su mensaje de reporte y alguna inquietud que tengan. Al final podemos compartir lo que ustedes sientan y piensan al respecto. Ok, entonces vamos a disponernos a entregarles esta información en el día de hoy relacionada con el anciano de días descifrado. El anciano de días, un símbolo que hoy vamos a descifrar. Vamos a hacer un viaje por diferentes textos, tiempos y culturas para conocer de fondo quién es el anciano de días. Decía antes, en los ensayos que hicimos para empezar, recordaba el programa que hicimos el viernes, aquí en Descubriendo, que le llamamos el regreso de Juan el Bautista. Puede ser que esta información de hoy esté ligada a esta información. Si de pronto no han visto estos programas, les invito a que entren al canal de Descubriendo en YouTube y se pongan al tanto o al día con la información. También recordarles que lo que hoy vamos a tocar es una secuencia de información de la videoconferencia anterior, la del domingo anterior, que hablamos del despertar 144.000. Y tomando como medida esta información, recordemos lo que hablábamos del código 144.000. Código y medida 144.000. Cuando 144.000 seres humanos despiertan una medida, alcanzan una medida, entonces significa que hay un despertar, una conciencia que se levanta, que se despierta, para que la humanidad perciba o reciba una condición distinta. Esa condición distinta, esa nueva condición o esa esperanza, es lo que hoy vamos a conocer como el anciano de días. Advertir que la información, si bien se saca de documentos que han sido tildados o tocados por las religiones, vamos a intentar manejarlo, trabajarlo desde el punto de vista investigativo. Quiere decir que de ninguna manera pues queremos que la información de hoy se perciba bajo esa percepción, ¿no? Bien, entonces empecemos. Vamos a colocar en pantalla aquí, Trinidad, para... Aquí. ¿Quién es el Cordero? Cuando nosotros a nivel de las religiones hacemos la pregunta de quién fue el Cordero inmolado, inmediatamente y automáticamente hay una respuesta: Jesús. Y se dice así porque tradicionalmente asociamos el Cordero inmolado como un sacrificio. Los sacrificios fueron una de las prácticas más pedidas, más exigidas por los dioses de la antigüedad, que incluso no escapó de estas prácticas el Dios Jehová, el del Antiguo Testamento. Se cree entonces que Jesús el Cristo corresponde a un sacrificio para perdonar los pecados. Pero explico antes, ¿no? Resulta que en la tradición judía, en la ley de Moisés, se tenía como costumbre entregar un sacrificio como expiación de pecado.
La deidad exigía a través de los sacerdotes habían diferentes formas de ofrendas, pero el sacrificio de un macho cabrío o de cualquier otro animal era muy satisfactorio para rendir culto y pleitesía a esta deidad. Y esto servía para perdonar pecados. El único que podía perdonar pecados era Dios. De hecho, una de las confrontaciones que tuvo Jesús el Cristo con la gente de su época, sobre todo los religiosos, es que a ellos les parecía muy atrevido que Jesús perdonara pecados. En varias oportunidades le reclamaban esto airadamente. Pero entonces esa tradición de sacrificios para expiación de pecados se ha mantenido durante el tiempo, a tal punto que cuando llega Jesús y es crucificado, o más bien asesinado por la sinagoga y el poder romano, entonces se ha interpretado de que Jesús es enviado por el Padre Altísimo en calidad de sacrificio. Es decir, que la sangre derramada de Cristo se percibe como una muerte de sacrificio para nuestro beneficio. Esta es una percepción absolutamente ilógica, porque si fuese por esta razón, nuestros pecados ya hubiesen sido expiados y hubiésemos pasado a otra condición. Sin embargo, no es así. Tenemos que comenzar a ver esto de una manera más objetiva. Jesús fue asesinado por un poder gobernante en el planeta Tierra, que utilizando Jesús y las leyes eternas, todo lo ocurrido en esos eventos, que son la pasión y la muerte, se representa el drama del hombre terrestre. Jesús representó el drama del hombre terrestre cuando es crucificado y resumido a la manipulación que ocurre en este planeta Tierra, simbolizando los poderes en esta cruz, 4 poderes de control que ya hemos hablado de ellos aquí. De tal manera que recuerdo una cita que está en Lucas 23:31 que dice que si del árbol verde han hecho todas estas cosas, refiriéndose a Jesús, ¿qué no harán del seco? Nosotros. Quiere decir que toda la pasión, la muerte, la crucifixión que recibió en su cuerpo Jesús representa la misma acción sobre la cual el hombre también ha sido sometido. Así que separemos dos cosas, ¿no? Jesús no fue enviado a la tierra como un sacrificio de sangre para satisfacer los deseos de un dios sanguinario. Eso corresponde solo y exclusivamente a los dioses de la antigüedad, los falsos dioses, que sí pedían y exigían sacrificios de sangre. Aquí se intentó transmitir un mensaje de resurrección, aprovechando el crimen contra Jesús. Por eso Jesús tranquilamente dijo, yo doy mi vida para volverla a tomar. O cuando le dijo a Pedro que era necesario que él llegara allá, a pesar de que Pedro le recomendaba no ir porque podía ser asesinado. Quédate con nosotros, maestro. Apocalipsis 5, 8, 9 nos dice quién es el Cordero inmolado. Vamos a interpretarlo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero inmolado. Inmediatamente, como les dije, asociamos este personaje que se describe en Apocalipsis con Jesús el Cristo. Y sigue diciendo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vamos a unir esta información que estoy leyendo con lo que aprendimos en el Despertar 144,000. En aquella videoconferencia analizábamos de que se necesitan 144,000 sellados. 144,000 sellados. Y estos sellados, aprendimos en la videoconferencia anterior, sucede a través de 3 mecanismos. Pero, ¿para quién es el sellado? Dice la información que analizamos en Apocalipsis 5. Para el hombre terrestre. Entonces, si trasladamos esa claridad de información a este versículo, nos comienza a decir quién es el Cordero. Repito, y cuando hubo tomado el libro,
los 4 seres vivientes, estas son las organizaciones estelares que están impulsando al hombre terrestre de la tierra. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero es inmolado. Y cantaban un nuevo cántico, toda esta organización extraterrena de tipo positivo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Es decir, ¿quién tiene que abrir el libro y desatar sus sellos? El Cordero inmolado. Pero aprendimos que quien tiene que abrir el libro y desatar sus sellos es el hombre terrestre, porque desde los tronos y potestades se está transmitiendo un mensaje y una fuerza para sellar. Por consiguiente y por relación, el Cordero inmolado es el hombre terrestre. Solo que el drama de Jesús, lo vivido por Jesús, demuestra, grafica en símbolos, que fueron hechos también, cómo el ser humano terrestre es inmolado por una fuerza de manipulación que controla este planeta. Esto es importante entenderlo, porque si no lo interpretamos adecuadamente como ha ocurrido, sino que decimos que solo el Cordero inmolado fue el Cristo, entonces no podemos reclamar la promesa que hay para el Cordero inmolado, abrir el libro y desatar sus sellos. Ya conociendo en la información anterior que la ley eterna viene sellando desde hace mucho tiempo el corazón y la mente de los hombres del planeta para un despertar. Sigo leyendo. Apocalipsis 5, 8, 9 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, el libro dice, el libro y el sello está dispuesto para el Cordero. ¿Y por qué está dispuesto? Aquí lo dice. Él es digno de tomarlo. ¿Y por qué es digno de tomarlo? La diapositiva anterior lo dice. Porque fue inmolado. Lo voy a explicar en otros términos. Esta humanidad ha sido víctima, y ese es el término, de una maliciosa invasión, muy desconocida por la mayoría de los seres humanos. Lastimosamente es así, desconocida para los seres humanos. Primero porque desconoce, niega la existencia de seres y de vida en otros planetas. De allí en adelante, con ese pensamiento y creencia, no vamos a entender la realidad que hemos venido viviendo desde hace miles de años. Y esa invasión produjo una modificación de la condición humana, de la vida del ser humano sobre el planeta. Pero inmediatamente esto ocurrió, se movieron las potencias del cielo, me refiero a las de luz, para ayudar al hombre terrestre. De esa ayuda hablamos en las charlas anteriores, del sexto módulo, la primera y la segunda. Pero además, se ha venido haciendo un impulso espiritual para esta humanidad a través del envío de mensajes, el envío de información y la venida de personajes muy potentes en las jerarquías eternas para impulsar a la humanidad. Es decir, que el centro de atención o lo más preciado para la ley eterna en este mundo, en este planeta, es el ser humano, que fue inmolado por una fuerza de manipulación. Simbólicamente se escribe así, el Cordero que fue inmolado. Entonces, como es inmolado, como ha sido inmolado, la ley eterna dice, tú eres digno de levantarte. Lo que pretende la ley eterna es que el ser humano se levante y cantaba un nuevo cántico, es decir, desde arriba, desde las potencias universales, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Si solamente decimos que es para el Cristo, Cristo resucitó y Cristo se fue. Y al irse, pues ya no necesita más nada, ¿verdad? Pero quienes quedan acá con el problema somos los seres humanos. Por eso, toda la promesa de conocimiento y de plan estelar es para que el Cordero inmolado, el hombre terrestre, se levante. Así se comienzan a entender más cosas. El Cordero inmolado, al abrir y permitir que la ley eterna selle en su corazón y en su pensamiento, el conocimiento luz que habla de su esencia y de su origen, necesariamente tiene que nacer de nuevo. Es el mensaje repetitivo de Jesús.
nacer de nuevo, es decir, crearse, parirse, gestarse desde adentro. Y hacer todo esto, crearse, parirse, gestarse desde adentro, es ser un nuevo hombre, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Han escuchado ese término, verdad? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Quién es el Cordero Inmolado? Jesús. Significa que las religiones tomaron la figura en Jesús, nos pusieron a adorar a Jesús y no comprendimos que el mensaje de Jesús es para el hombre terrestre. Y toda la simbolociencia que se ha utilizado en este mensaje es para que el hombre terrestre se levante. Por eso, cuando hablamos del Hijo del Hombre, estamos hablando del nuevo hombre. Cada ser humano que al tomar ese sello se levanta, se crea a sí mismo, se pare a sí mismo, se gesta a sí mismo. Ese es el Hijo del Hombre, el hombre nuevo, el hombre que yo mismo voy a forjar. Entonces, estas primeras diapositivas las estoy utilizando como una introducción para enfocarnos en que hay dos símbolos que tenemos que comprender a quiénes se refiere. El Hijo del Hombre, cada uno de nosotros nacidos, y el Cordero Inmolado, que es el hombre terrestre, manipulado por fuerzas, que es digno de levantarse. Todo el plan es para que el Cordero Inmolado, el hombre terrestre, se levante y él mismo se haga un nuevo hombre. Nazca el Hijo del Hombre, el Hijo suyo, el Hijo que vamos a parir cada uno de nosotros. Mire que si tenemos en cuenta esta interpretación, esta visión, vamos a comprender mensajes como el que está consignado en Mateo 24. Mateo 24 hace referencia a diferentes situaciones que vivirá la raza humana en el tiempo de transformación. Y dice, hay de los moradores de la tierra, hay de las que estén encinta en aquellos días. Entonces, si uno lee de manera literal, uno asume que lo que está tratando de decir Jesús en Mateo 24 es que en los momentos más difíciles de esa tribulación que se avecina, no debemos estar embarazados, no debemos preñar a nuestras mujeres. Las mujeres no se deben dejar embarazar porque va a ser un tiempo de angustia. ¿Y quién va a querer tener un bebé en ese tiempo? Es una interpretación literal. Y si uno la compara con la situación que se está viviendo, de hecho hay muchas personas que se están negando a tener hijos en este momento. Pero si vamos a una simbolociencia o a un nivel de interpretación distinto, entonces, ¿qué es lo que también está queriendo decir Jesús cuando hay de los que estén encinta en aquellos días? Es decir, que no hayan parido al Hijo del Hombre. Es decir, que apenas lo estén tratando de gestar. En el tiempo de la tribulación, el ser humano ya debe tener la medida. Debe haberse parido él mismo, renacido a él mismo. Porque imagínense en el tiempo de la tribulación y apenas estar en un proceso de preparación. ¿Cómo vamos a asumir las situaciones que están ocurriendo o que ocurrirán? Muy distinto a que si esos momentos y esas situaciones nos toman ya renacidos, no en cinta, sino paridos. Entonces, esto nos permite, esto que les estoy diciendo, nos permite abrir mucho la visión de la interpretación. ¿Y cómo? A través de símbolos, códigos y descifrados. El símbolo, pongo el ejemplo, vale la pena volver a repetirlo. El símbolo es una imagen, una palabra que contiene una enseñanza, el símbolo. Y el código es ese conocimiento que me permite acceder al símbolo para descifrarlo. Entonces, cuando hablo del código del símbolo del Cordero Inmolado, el código que me permite abrir ese símbolo es entender lo que les dije al principio, que nosotros los seres humanos hemos sido manipulados, controlados, y eso se ajusta a lo inmolado. Entonces se abre el descifrado. Cuando ya entiendo que el Cordero Inmolado es el hombre terrestre, se abren otras interpretaciones. Y lo que hasta el momento creía que tenía una simple interpretación literal, ya tiene una profundidad mucho mayor, y eso va a servir para que aplique un mensaje de mejor manera. Entonces, tengamos en cuenta el Cordero Inmolado y el Hijo del Hombre, dos condiciones diferentes.
El cordero inmolado, el hombre manipulado, pero ya el Hijo del Hombre, el hombre renacido, el hombre que se crea a sí mismo, el nuevo hombre. Por ejemplo, Apocalipsis también dice que el Hijo del Hombre, que este cordero inmolado, perdón, dice, en el mismo Apocalipsis 5, dice que este cordero inmolado tiene siete cuernos y 7 ojos. El cordero inmolado que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Entonces uno dice, 7 cuernos, vamos a interpretar. ¿Cuál es el símbolo? Cuernos. Entonces tenemos que utilizar conocimientos para que me sirvan de código y abrir el símbolo. El cuerno, lo que está haciendo referencia tradicionalmente, es un poder oscuro. Es una manipulación. Así que el cordero inmolado tiene 7 cuernos. Yo podría decir que la parte negativa de ese cordero inmolado representada en cuerno es pecados. Tiene 7 pecados que tiene que trabajar. Pero también tiene 7 ojos. ¿Y qué son los 7 ojos? Bueno, los ojos sirven para ver, para registrar, ¿verdad? Son sus 7 logosoles, sus 7 chakras. Entonces fíjese que se está ajustando toda una simbolociencia al ser. 7 pecados, 7 cuernos, 7 ojos, 7 logosoles, que tiene que limpiar, purificar para crearse y ser ese hijo del hombre. No hijo de hombre, porque Jesús se hizo hijo de hombre para enseñarnos a ser el hijo del hombre. Hijo de hombre es que nace de vientre de mujer. Jesús se hizo hijo de hombre, nació en el planeta Tierra, para enseñarnos el hijo del hombre, es decir, cómo vamos a nacer nosotros de nuevo. Así entonces, vamos a entrar, después de hacer esta introducción y esta aclaratoria, vamos a entrar a conocer los símbolos del anciano de los días. Recuerden que la información de hoy se llama el anciano de días descifrado. Entonces, lo primero que vamos a buscar es en qué documento se habla de este símbolo, del anciano de días. Vamos a encontrarlo en Daniel 7:9, pero vamos a empezar a leerlo desde Daniel 3 para conocer el contexto. Porque tomar citas simplemente del pedacito que se dice sin conocer lo que está ocurriendo en el relato, pues de pronto no es tan profundo la interpretación o profunda la interpretación que podamos hacer. En esta profecía, Daniel escribió muchos símbolos. Y dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En amarillo y en paréntesis coloco la interpretación porque esta gráfica la utilizamos en el primer módulo para referirnos a los poderes que han controlado en la humanidad en este último tiempo. 4 poderes o sistemas que subían del mar. El mar son las naciones. Estas son esas 4 poderes o 4 grandes bestias. Diferente la una de la otra. Un león con alas de águila, un oso con 3 costillas en su boca, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y una espantosa y terrible diferente a las demás. Esta información la decodificamos en la conferencia El dinero falso paradigma. La primera era como el león y tenía alas de águila. Interpretábamos de que corresponde a los Estados Unidos. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue lanzado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Luego dice, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Esta corresponde al comunismo, el sistema completamente diferente al que se levantó en Norteamérica, el cual se alza de un costado más que del otro. Recuerden que este poder se alzó más a oriente, desde la China, desde la extinta Unión Soviética. Así dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro, oriente, y tenía en su boca 3 costillas. Fueron los primeros bastiones de ese comunismo, Rusia, China y Cuba. Entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Este poder inmediatamente comenzó a seducir a más de una nación que veía y sentía en la implantación del poder norteamericano y en el que sigue un sistema que había que cambiar. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Aquí interpretamos que es Inglaterra. Con 4 alas de ave en sus espaldas tenía también esa bestia 4 cabezas. La economía, el militarismo, religiones, política y militarismo. Y le fue dado dominio
de colonización. Recuerden el poder colonizante del Imperio Británico. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. Vamos a dedicarnos ahora a esta. Esta bestia representa realmente el nuevo orden mundial. Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de colonización o de globalización, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos, que fueron los países que constituyeron inicialmente la Unión Europea. El proceso de globalización, que es lo que está gestando el nuevo orden mundial, es lo que va a reemplazar los poderes anteriores. 3 cuernos anteriores caen, dice la profecía de Daniel, para que un cuerno se levante, un poder nuevo, en este caso el nuevo orden mundial. Pero sigue diciendo, mientras yo contemplaba los cuernos de la bestia, la gran bestia esta, y aquí otro cuerno pequeño que se alía entre ellos. Este es Israel. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los anteriores. Y aquí estos cuernos tenían ojos como de hombre, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí es como Daniel 7:3 está denunciando poderes que gobernarían en el tiempo en que estamos viviendo. Primero un poder capitalista, un poder comunista, un poder que comienza a parir y gestar la globalización y ya el poder del nuevo orden mundial. Pero el nuevo orden mundial es un sistema que traerá un Mesías que los judíos, los israelitas están esperando. Cuando dice, he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, es decir, grandes soluciones. Porque para que este poder, estoy repitiendo simplemente lo que ya hemos compartido en las conferencias, para que este poder surja, tiene que haber una crisis, tiene que haber unas guerras, las crisis producidas por las guerras, y el orden mundial va a ser la solución, la aparente solución. Y el personaje que dicte las normas de pacificación será visto como un Mesías, el que la gente tradicionalmente está esperando corporalmente, ¿no? Bien, entonces hasta aquí Daniel no ha hablado de el anciano de los días. Está mostrando un contexto de acontecimientos que tiene que ocurrir antes de la aparición de ese símbolo, del anciano de los días. ¿Dónde aparece? Ya aparece en Daniel 7, pero el versículo 9. Después que apareció toda esta bestia, después que apareció el anticristo o el Mesías judío, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así definió Daniel el poder de la segunda venida, o el poder de la venida de la justicia, como él lo dice. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. Entonces vamos a anotar los símbolos que están suscritos en esta profecía. La condición de este anciano de días es que está sentado en un trono. Yo coloco una imagen aquí para graficar, pero nuestra mente inmediatamente nos puede llevar a que el anciano de días es un señor así como está aquí, ¿verdad? Y él sentado en ese trono tiene unas condiciones. Está vestido de blanco, como la nieve, símbolos. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Así lo describió Daniel. Ojo, Daniel fue un mensajero de las estrellas que vivió más o menos 600 años antes de que naciera Jesús. Él vivió en el tiempo en que Babilonia invadió esas tierras. Fue llevado cautivo entre otros muchachos, 3 más, y allí Nabucodonosor, el rey, lo puso, como era muy entendido y tenía la capacidad de interpretación, lo puso incluso en una posición muy alta de su imperio. Daniel, 2600 años. Es decir, hace 2600 años, Daniel ve lo que va a ocurrir hoy. Le hacen ver, le revelan, le manifiestan
lo contactan y le entregan una información en símbolos. Quiere decir que Daniel no ve la primera venida del Cristo, ve la segunda venida y no la ve definiendo un nombre, sino definiendo unos símbolos y también diciendo a qué viene. Aquí dice el documento que el poder que destruye este anticristo y este poder implantado en el planeta Tierra es el anciano de días, este símbolo. Sigamos. Vamos a ver cómo Apocalipsis 2:17 advierte que la segunda venida, lo que los seres humanos llamamos la segunda venida, viene bajo una condición o nombre nuevo. Lo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es decir, la segunda venida no es un proceso como el que se está esperando en el mundo religioso. La segunda venida es esperada en estas organizaciones en el regreso de Jesús. Jesús, el hombre, Jesús tiene que volver porque ahí dicen las escrituras, porque ahí dice la palabra, en fin, todo esto. Sin embargo, esa misma escritura que ellos estudian en otros apartes, porque el documento bíblico no es un libro nada más, es un conjunto de libros, son varios libros, varia información, nos está diciendo que la segunda venida tiene una condición distinta a la primera. Entre otras cosas, que la primera venida tuvo como finalidad entregar el conocimiento y el sello para la resurrección, para que el Cordero inmolado, que es el hombre terrestre, se levante. Pero la segunda venida ya viene a recoger el fruto, es decir, que es una venida que está caracterizada por la justicia. Esa que estamos reclamando. Es decir, que la transformación total de las condiciones que hoy sentimos de injusticia se harán en la medida o se presentarán en la medida en que aparezca el anciano de días. Sin duda alguna, mientras yo estoy hablando, nuestra mente, por el patrón cultural religioso, asume y lo sigue viendo como esa venida de Jesús. Y el reto es allí, el reto es ese. Pero poco a poco lo vamos a ir comprendiendo. Entonces, Daniel sigue diciendo en el 7:11. Recuerden que empezamos Daniel 3, leímos todo Daniel 3 y varios de los que siguen, 9 y ahora el 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Se acuerdan el cuerno pequeño de la bestia espantosa? Y su cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. En símbolo, ¿qué está diciendo Daniel? Que el poder de la segunda venida es el poder de destrucción o para destrucción de lo que el programa de control va a establecer. Miren que no he dicho quiere establecer, lo va a establecer. Está trabajando para establecerlo y lo va a establecer. Pero ¿qué va a destruir eso que ellos están estableciendo? Este proceso. El retorno, la aparición del anciano de días. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, el anticristo, el nuevo orden mundial, Israel, globalización, sionismo internacional. Miraba hasta que mataron a la bestia, desde la aparición del anciano de los días. Y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces, allí nos está diciendo el contexto en el que aparece el anciano de días, o lo que conocemos como la segunda venida. ¿Usted quiere conocer el tiempo de la segunda venida? ¿El momento de la segunda venida? Pues Daniel entregó fechas semióticas. ¿Qué es una fecha semiótica? Una fecha que se presenta en la medida en que se vean símbolos. Cuando aparezca la infernal bestia que anuncia el Apocalipsis. Es decir, el Israel, sionismo, nuevo orden mundial, anticristo. Cuando en el planeta Tierra se presente esto, estamos en momentos de la aparición del anciano de días, visto hace 2600 años por el profeta Daniel. Hasta el momento estamos tocando Daniel,
y estamos tocando Apocalipsis. Pero vamos a tocar otros documentos para descifrar el anciano de días. Pero a su vez, esto hay que interpretarlo en la dimensión interna. Porque si la segunda venida no solamente es un evento externo, sino interno, cuando el hombre renace, se pare, se crea a sí mismo, o surge el Hijo del Hombre, entonces quiere decir que esa segunda venida dentro de nosotros, ¿cuándo se da? En el momento en que aparezca la infernal bestia, pero identificada dentro de nosotros. Cuando el ser humano sea capaz de darse cuenta de lo negativo que está ocurriendo dentro de él, lo identifique, lo vea realmente, completamente y sin ninguna antifaz, entonces allí puede surgir un proceso de segunda venida. Mientras esa infernal bestia no sea conocida, no sea presentada, no estoy hablando internamente, cuando ese poder negativo entre nosotros no sea clarificado, conocido profundamente, no va a haber segunda venida. Por eso Daniel dice, ¿cuándo la segunda venida? Cuando aparezca la infernal bestia del Apocalipsis, tanto en el mundo como dentro. ¿Cómo ocurre dentro? Para yo poder transformarme, yo tengo que ver lo que tengo que transformar, ¿o no? Yo quiero transformarme, pero no sé qué voy a transformar. Entonces no hay poder de transformación. Para transformarme tengo que conocer lo que voy a transformar, es decir, tengo que conocer esa oscuridad que hay dentro. ¿Dónde está grabada? En 7 cuernos, ¿se acuerdan? 7 logosoles que hay que comenzar a transformar. El primer módulo hablamos de eso. Así entonces, Daniel 7:13 sigue diciendo, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Un reino que no será jamás destruido. Entonces voy a hacer una pregunta para que ustedes me respondan aquí y ustedes allá estén atentos. ¿A quién es el que se le da dominio? ¿A quién se le da dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones, lenguas le sirvan? A ver, para que ustedes me ayuden aquí. Estoy leyendo este versículo y este versículo me está diciendo que hay una promesa para alguien. Entonces dice, vuelvo y repito, miraba yo en la visión de la noche, en el momento de la turbulencia, y aquí con las nubes del cielo, naves, mensaje estelar, mensajeros de las estrellas, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. O sea que ahora Daniel, además de estar hablando del anciano de días, está hablando de otro. Y está hablando del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y a este el Hijo del Hombre, ahí está la respuesta, es al que el anciano de días le da dominio, gloria y reino. Entonces, lo interesante fue la clarificación que hicimos al principio. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El hombre que renace. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la segunda venida del anciano de días le entrega al hombre nuevo una promesa. ¿Cuál es la promesa? Dominio, ¿sobre qué? Sobre sí mismo. Gloria y reino eterno, para que todos los pueblos, su ser interior, naciones y lenguas, les sirvieran. No estamos hablando de que vamos a caer en un proceso de oración. Estos son símbolos. Estos son símbolos. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, el del Hijo del Hombre, no será jamás destruido. Es decir, que la condición para el hombre terrestre después de la segunda venida es diferente a lo que estamos viviendo. Y el reino que no será jamás destruido es la construcción de su ser interior. Ese es el verdadero reino interior, que jamás será destruido. Por lo tanto, hay dos personajes que aparecen aquí, el anciano de días y el Hijo del Hombre. Por eso hice la introducción
para comprender a quién se refiere. Entonces, ¿quién da la autoridad al Hijo del Hombre? El anciano de días. Si la segunda venida es un proceso interior, es el Hijo del Hombre el que adquiere la autoridad sobre naciones, pueblos y lenguas. No se vayan a la interpretación literal. Lo primero que tenemos que dominar es este cuerpo, esta mente, estos impulsos, estas sensaciones de manipulación, que es el renacer. Es por eso llaman el Hijo del Hombre. Bien. Entonces Apocalipsis 1, 13, 15 también menciona al anciano. Fíjese que hasta ahora en estas interpretaciones teníamos solo a Daniel. Daniel habla del anciano de días. Pero también Juan, en la isla de Patmos, mire la diferencia. Patmos fue hace 2000 años y Daniel fue 2600 años. Es decir, 600 años de diferencia. Hubo dos contactos o dos mensajes que se transmitieron. Uno a Daniel y el otro a Juan en Patmos. Y en Patmos a Juan le dijeron en 1.13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sigue diciendo, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Exactamente igual, ¿verdad? O sea, Juan en Apocalipsis se refiere a unos símbolos exactamente igual a 600 años atrás. Quiere decir que la revelación que le entregaron a Daniel, o la fuente que entregó la revelación a Daniel, es la misma fuente que le entrega la revelación a Juan. Sus cabellos y sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aparece. ¿A quién le llama anciano de días Juan? ¿Está escrito el término anciano de días? No. Pero sí está escrito la característica de ese anciano de días. Su cabeza, sus cabellos como nieve, blancos como lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, en fin. Ahí está toda la simbolociencia también descrita. Pero además, Apocalipsis, de mencionar al anciano, sin decir anciano de días, también se refiere al Hijo del Hombre. ¿Sí lo ven? Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces vamos a ver los 7 candeleros. Estos son los 7 candeleros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 logosoles del Hijo del Hombre. Pero ¿quién dice aquí? Y en medio de los 7 candeleros, vamos al medio. 1, 2, 3, 4. Este es el que está en medio de los 7, porque aquí hay 3 y aquí hay 3. De tal manera que el trono donde se sienta el anciano de días es el corazón. O sea que la fuerza vivificadora del anciano de días es un poder en el corazón de los hombres. Parirse, renacer, es la capacidad de conexión que tengamos nosotros con esa esencia interior. Cuando despertemos el ser interior, entonces los símbolos no son externos. Ahora bien, sigo ampliando la interpretación. ¿Se acuerdan de la información anterior cuando hablamos del trono de la galaxia, del centro de la galaxia, donde Hunapku, según los mayas, palpita cada 5125 años? Ahí hay un trono. Y desde ese trono se emiten voces, se emiten ondas de frecuencia y de información, lo estudiamos. Como en el corazón del hombre se sienta ese trono de la vida y en cada pálpito se irradia esa energía, ese conocimiento y esa sabiduría. Por lo tanto, el trono no solamente es dentro, sino que también es fuera, en el trono de la galaxia. Y si nos vamos así, funciona con esa estructura, con ese arquetipo, con ese modelo. Por eso, si usted quiere conocer el reino de los cielos, lo que está allá afuera, solo basta con conocernos a nosotros mismos, porque es el mismo arquetipo, es el mismo modelo. Estamos diseñados conforme a los tronos y reinos eternos, a la dimensión de nosotros acá abajo. Así entonces, ya van 2 mensajeros que hablan del anciano de los días, Daniel y Juan.
Ahora, si queremos interpretar las condiciones de la cabeza y sus cabellos eran blancos, significa que es una condición de pensamiento, cabeza, pensamientos blancos como la lana, es decir, de pureza, de transformación, como nieve. ¿De acuerdo? Entonces, el anciano de días es un símbolo que denota transformación, que denota limpieza, pureza, corrección. Ahora vamos a otro mensajero. Repito, aquí tenemos a quién, Daniel, que nos habló de dos personajes, ¿no? El anciano de días y quién más, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero después fuimos y estudiamos Apocalipsis, donde también Juan, con 600 años de diferencia, nos habla del mismo anciano de días y también de el Hijo del Hombre. Pero ahora vamos a hablar de un mensajero que es antes de los dos, antes de Daniel y antes de Juan, y ese es Enoc. Enoc, ¿cuánto tiempo habrá desde Enoc hasta Daniel? O desde Enoc hasta Juan. Miles de años. Y miles de años de diferencia, pero a pesar de ser miles de años de diferencia, la misma codificación. Vamos a leer el libro de Daniel en su capítulo 46. Dice así, de Enoc, perdón. Allí vi a alguien que tenía una cabeza de días. Él fue llevado a los cielos. Le revelaron un mensaje. Y ahí dice, allí vi a alguien que tenía una cabeza de días y su cabeza era como de lana blanca. La misma codificación. Solo queda Enoc, no le llama anciano de días, sino cabeza de los días. Y con él otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre y su figura era llena de gracia, como uno de los ángeles santos. Interrogué al ángel que iba conmigo, el que le dio la revelación, y que me hacía conocer todos los secretos respecto a este Hijo del Hombre, otra vez. ¿Quién es? Él preguntó, ¿quién es él? ¿De dónde viene? ¿Por qué va él con la cabeza de los días? Entonces estaba el anciano de días o cabeza de los días y estaba el Hijo del Hombre. Él me respondió y me dijo, este es el Hijo del hombre que posee la justicia y con el que habita la justicia, que revelará todos los tesoros de los secretos, porque el Altísimo, Señor de los Espíritus, le ha escogido, y su sino ha vencido por el derecho ante el Señor de los Espíritus por la eternidad. Así que el proceso para el Hijo del Hombre es un proceso de justicia. Y dice que se le revelará todos los tesoros de los secretos, es decir, se abrirán los sellos. ¿Para quién? Para el Hijo del Hombre. Y el hombre cuando abra y se selle, entonces con él estará la justicia. O sea, hará justicia, hará limpieza, hará transformación. Y entonces dice, el Hijo del Hombre que tú has visto, le están diciendo a Enoc, hará levantar a los reyes y a los poderosos de sus lechos. Mire lo que dice Daniel, voy a regresarme. El Hijo del Hombre que tú has visto hará levantar a los reyes y los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus asientos y romperá los frenos de sus fuertes. Voy a Daniel, me regreso y leo, aquí dice, a ese Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Al Hijo del Hombre. Y también estamos dándonos cuenta que es la misma promesa que Enoc dice, el Hijo del Hombre que tú has visto hará levantar a los reyes y los poderosos de sus lechos y los fuertes de sus asientos y romperá los frenos de los fuertes y partirá los dientes de los pecadores y derrocará a los reyes de sus tronos y de su poder, porque ellos no le han exaltado, porque ellos en otros términos utilizados en Apocalipsis, lo inmolaron. ¿Quiénes? Los reyes y los poderosos. O sea, el control sobre el planeta Tierra. ¿Qué está diciendo? Que cuando el Hijo del Hombre camine al lado del anciano de días, o la cabeza de los días, entonces se hará justicia, primero en su interno y luego en su externo. Internamente, ¿qué significa? Vamos al interno. Que tú has de levantar los reyes y los poderosos de sus lechos. Recuerde que 7
tiene 7 pecados que se están depositando en sus lechos. ¿Cuáles lechos? Sus 7 logosoles. Así que el Hijo del Hombre lo que tiene que hacer es levantar a los reyes y a los poderosos de esos lechos, expulsarlos, sacarlos y a los fuertes de sus asientos. Y cuando Él saque y levante a los poderosos de sus lechos, de sus células, los expulse, entonces podrá reclamar este planeta Tierra. Como lo dice aquí, porque ellos no le han exaltado y porque no le han glorificado y porque no han confesado humildemente de donde les había sido dada la realeza. Cambiará la faz de los fuertes y le llenará de temor. Las tinieblas serán su vivienda y su gusano su cama, y no podrán esperar levantarse de su cama porque no han exaltado el nombre del Señor de los Espíritus. Este es el Padre eterno. Entonces hará levantar a los fuertes de sus asientos. Como dice Apocalipsis también, regirá con vara de hierro su mente, su pensamiento, su ser. Pero entonces cuando el hombre se encuentre, cuando habite la justicia en él, cuando renazca, entonces él podrá crear una estructura de conciencia allá afuera diferente. Mientras no, nosotros no podemos reclamar que no haya corrupción si la corrupción aún está en nosotros. O sea, ese trono de corrupción todavía está dentro. Entonces, cuando un número, aquí le llama a los escogidos, los elegidos, se levanten de nuevo, renazcan, caminando al lado del anciano de los días, en el símbolo, entonces ellos empezarán a levantar de sus células, de toda su memoria, ese error para luego reclamar un planeta. Entonces llevamos 3, ¿no? Daniel, Juan y Enoc. Fue anunciado 3 veces el anciano de los días. Entonces fíjese, Enoc ve al anciano de días no en la primera venida, sino lo ve en la segunda. Daniel tampoco ve el de la primera venida, ve el de la segunda. Y Juan, ya habiendo visto a Jesús, ve el anciano de días, el de la segunda. Y miren lo que estamos hablando, es muy distinto al contexto de conocimientos religiosos que nos han dado. Pero también a otro hombre se le reveló. Hace muy poquito se le reveló en el año 70 y pico a Enrique Castillo Rincón en el desplazamiento al templo interior de Landac. Está consignado en el libro Omni Gran Alborada Humana. Voy a leer la parte en el que él tiene el contacto con un personaje. Veamos. Allí dice, es joven, lo fueron guiando al templo interior de toda sabiduría. Es joven, pero a diferencia de mi guía, tiene el pelo largo y tiene barba, pero su cara no es como la de mi guía. Es bondadoso, amable y sincero. Tiene una vestidura color nieve, el mismo símbolo, blanca, blanca, y sus 2 manos encima de la mesa. ¿Dice anciano de días aquí? No. ¿Dice cabeza de los días? No. Pero sí dice el mismo símbolo que dice Enoc, que dice Daniel y que dice Juan. ¿Cuál es el símbolo? Tiene su vestidura color de nieve, blanca, blanca, y sus 2 manos encima de la mesa. El guía viene y me dice que puedo seguirle hasta el fondo. Me habla, al fin me dice, he allí, ya le va a decir quién es. Este es el señalado de los siglos. Este es el que ha de venir. Ese es el que vino y ese es el que estará entre vosotros. La segunda venida. Entonces, uno dice, ¿cómo los pleiadinos tienen algo que ver con el anciano de días? O el señalado de los tiempos. Todo. Es decir, el plan que contacta a Enrique Castillo para decirle y hablarle al anciano de días es el mismo plan que contactó a Juan, el mismo plan que contactó a Daniel y el mismo plan que contactó a Enoc. ¿Cuántas veces ha sido anunciado en lo que yo estoy programando acá? 4 veces. 4 veces. Este es el que ha de venir, ese es el que vino y ese es el que estará entre vosotros. Y mi guía dice que me detenga y no puedo llegar hasta él. Es el señalado de los siglos, es el gran ojo, el juez y asombro de todos los tiempos. Y no me habla. Creo que lee mi pensamiento y pregunto si ese es el hombre por quien tanto hemos esperado. Y no contesta nada. ¿Por qué no contesta?
porque a él lo que se le hicieron ver fue símbolos. ¿Y quién es el que ve? Voy a Apocalipsis. Me regreso. Aquí. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Este es el trono. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno reconoce, sino aquel que lo recibe. Es decir, que para conocer la condición de la segunda venida, tienes que interpretar el mensaje. Porque está escondido de la raza humana que está sujeta a la manipulación y a la creencia. Lo que estamos haciendo en esta videoconferencia es abrir un sello de conocimiento para que se comprenda el poder de la segunda venida que fue anunciado en documentos hace mucho tiempo. Así que la segunda venida es un evento indetenible. La segunda venida es un proceso que ante la oposición de las tinieblas para tergiversar tal evento, pues nunca lo va a lograr. Porque fue sellado, porque fue una promesa además consignada y revelada en tiempos determinados. Entonces, ¿cómo les parece esto? Tiene una vestidura color nieve, blanca, y sus dos manos encima de la mesa. El que viene me dice que puedo seguirle hasta el fondo, me habla, al fin me dice, allí, grábense esto, este es el señalado de los siglos, este es el que ha de venir, ese es el que vino y ese es el que estará entre vosotros. Entonces fíjese, este hombre, Enrique Castillo Rincón, tuvo la oportunidad de estar primero en el Alto Perú, en el vórtice de los Andes, junto con 23 personas más y una comunidad preparada por los pleiadianos de 318 personas, con un personaje que él denominó el Maestro Sabiduría, el mismo Juan. Pero también tuvo la oportunidad de ser desplazado al templo interior de toda sabiduría y allí le mostraron al que ha de venir. Este hombre tuvo esa oportunidad y esa oportunidad que tuvo él nos permite a nosotros conocer después de estudiar estos textos. Así entonces vamos a hacer algo. Vamos a profundizar en los símbolos que fueron otorgados para saber quién es el anciano de los días. El mismo Jesús. Vamos a ver. Todo esto está aquí, es una compilación de símbolos. El que quiere ver el anciano de días tiene que desarrollar una capacidad que fue la que manifestaron sobre todo Daniel, la interpretación. ¿Por qué? Porque es a través del símbolo que se cifró el mensaje para ver la verdad. Por lo tanto, interpretar los símbolos nos permite conocer y darnos respuesta. Voy a colocar varios de esos símbolos unidos. El anciano de días viene con las naves, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, el yo soy, el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir. Lo mismo que le dijeron a Enrique en Landac, el todopoderoso, el primero y el último, el que vive dentro de 7 candeleros de oro, o los 7 días de creación, semejante al Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre. O sea, el anciano de días es semejante al Hijo del Hombre, no al hombre, al Hijo del Hombre, que es diferente, a la humanidad, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, una herencia de la primera humanidad dorada. Y en su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies, el fuego y las llamas de fuego son justicia, y sus pies semejantes al bronce bruñido de las edades, de las 4 humanidades estelares antes que nosotros. Refulgente como en un horno, y su voz de estruendo de muchas aguas o encarnaciones. El que tiene en su diestra 7 estrellas,
De su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. El que dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es? ¿A quién están describiendo aquí? ¿A Jesús? Sí, encaja perfectamente, ¿verdad? Si del árbol bueno hicieron estas cosas, ¿qué no harán del malo? Pero también aplica para las otras cosas. Es decir, si utilizamos el mensaje de Jesús para entender que lo que hicieron con Él, lo están haciendo con nosotros, también lo que Él es, fue y contiene, lo contiene también el hombre. Semejante al Hijo del Hombre. Pero no al hombre normal, no al hombre manipulado. Cuando el hombre se levanta, cuando surge el Hijo del Hombre, ¿a quién se asemeja a él? ¿A quién? Al anciano de días. Al anciano de días, semejante al Hijo del Hombre, el anciano de días. Cuando el hombre nace de nuevo, por eso Jesús le enseñó a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Nacer de nuevo te hace semejante al anciano de días. Así que el anciano de días no solo es uno, el anciano de días es la fuerza, esencia y virtud que se levanta en los hijos del hombre. Es decir, en los hombres que se sellan y que se levantan. Y aquí lo dice de otra manera. Miren, ¿dónde es que dice aquí? El yo soy. Y no estoy hablando del yo soy desde el punto de vista mántrico y todo esto, ¿no? El yo soy me estoy refiriendo a reconocer lo que soy. Simplemente, sin ponerle más misticismo. En la medida en que yo comprenda como ser humano que mi ser, que mi mente, que mi espíritu es una herencia de los tronos eternos manifestados en esta dimensión, entonces surge el yo soy. Y toda la oscuridad que circunda y que está en el interno tendrá que hacer una sola cosa, desaparecer. No por arte de magia, sino por un trabajo interior. Pero seguir considerándonos inferiores y seguir considerando que el poder de la justicia lo trae otro, entonces, si nosotros estamos esperando de que Jesús venga para que resuelva la situación, señores, nos vamos a quedar esperando. Porque el que va a venir resolviendo dificultades es la boca que habla grandes cosas, como lo refirió Daniel, refiriéndose al cuerno pequeño que se levanta desde Israel. Ese es Mesías. ¿De quién? ¿De la luz? ¿Del anciano de días? No. Es el Mesías, es el esperado, no por los hijos de la ley eterna, sino por los hijos de la rebelión, por los hijos del Dios que eligió un pueblo. Ellos esperan eso. Entonces, si usted está en la dimensión de estar esperando a alguien que resuelva, usted va a ser presa fácil cuando se manifieste este personaje. Porque si usted todavía tiene la costumbre de pensar que el que lo tiene que sanar es otro, que el que le tiene que responder es otro, que el que tiene que traer un sistema de conciencia para la sociedad es otro, cuando usted cree que las soluciones vienen de afuera, usted tiene todas las características necesarias para que haya una adoración en un Mesías falso. Las tiene toditas. Y a eso es a lo que están acostumbrando los cultos y religiones. Así que en ningún culto y religión están preparando la venida del anciano de los días. Están preparando la venida del Mesías. Por eso usted ve tantas denominaciones religiosas estar tan ligadas al propósito hebreo. Tanto, por ejemplo, que usted ve los crímenes que ha realizado Israel en su afán de controlar una zona que al final es donde quieren reconstruir el templo, la explanada de las mezquitas,
y que por situaciones que han ocurrido en la historia no tienen hoy todavía. Y están desalojando todo lo que tengan que desalojar con toda la fuerza que puedan utilizar, toda la fuerza desmedida que puedan utilizar, porque ellos tienen un propósito. Y ese propósito, como ellos mismos dicen, el fin justifica los medios, es aplaudido por muchos seres humanos que le han enseñado que eso es de Dios. Así les han enseñado. Entonces, lo que quiero decir es que si no comienza a haber un empoderamiento mental y espiritual de nosotros por comprender que el mensaje de Jesús lo que busca, y no solo Jesús, sino los tronos eternos, es que te levantes y que en ti habite la justicia, entonces no va a haber nada. Ojalá nosotros podamos entender esta pregunta. ¿Quién es el anciano de los días? ¿Quién es el anciano de los días? Ustedes tendrán que responderse. Yo no lo voy a responder. Ustedes tendrán que responderse. ¿Quién es el anciano de los días? Si dicen Jesús, Jesús fue el que ya estuvo. Y la segunda venida no es del personaje que nos hicieron adorar, es de la esencia que se traslada hacia el final. La esencia, la fuerza, el conocimiento y la sabiduría que ya no va a encarnar llamándose Jesús, dice Apocalipsis, un nombre nuevo, sino que se va a vivificar ¿dónde? En el trono. Mire, por ejemplo, cuando dice que el anciano de días es semejante al Hijo del Hombre, por lo tanto el Hijo del Hombre tiene que contener los símbolos del anciano de días. Su cabeza blanca, sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Símbolos para encarnar. Así, nosotros en las charlas anteriores manifestábamos y estudiábamos cómo esta fuerza de manipulación ha controlado el pensamiento. Cuando el símbolo comienza a hablar de la cabeza y sus cabellos blancos, está hablando de una renovación del pensamiento. Sin duda alguna. O por ejemplo, cuando dice su voz de estruendo con muchas aguas. Nuestra voz, el Hijo del Hombre, es un ser encarnante. Es un ser que ha tenido varias encarnaciones. Usted y yo, todos. Y cuando nosotros reconocemos esas encarnaciones, es decir, que sabemos que no somos de una temporalidad, de una sola encarnación, entonces nuestra voz no es la voz del que está hablando, es la voz de muchas encarnaciones. Y si ha tenido miles de encarnaciones, ¿cómo será el sonido de su voz? Aquí lo dice, estruendo de muchas aguas. El que tiene en su diestra las 7 estrellas, 7 días de creación, está a nuestra disposición, 7 días de creación para caminar sobre él o sobre ellos. En su boca sale una espada aguda de 2 filos y su rostro es como el sol cuando resplandece. Esta espada aguda de 2 filos es la verdad y la justicia. No habrá justicia si no hay verdad y no habrá verdad si no hay primero justicia. Y también dice el que dice yo soy el primero y el último, el que vivió y estuvo muerto. Jesús, ¿verdad? Sí, pero también el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto, hemos nacido, hemos muerto, hemos nacido, hemos muerto, hemos nacido. Y en esta encarnación estábamos muertos y vamos a comenzar a renacer como hombres nuevos. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos en los 7 días de creación. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo decido en cuál de las dos estados querer estar. Entonces el anciano de días, para resumir, no es una fuerza solo externa. No lo puedo ver solo externo, tampoco lo puedo ver solo interno. No lo puedo ver solo interno, no puedo decir yo soy el anciano de días y punto, no, porque no es una persona solamente, es una esencia, un poder de justicia en la segunda venida, pero también es un poder externo, que todo ojo lo va a ver. ¿Cómo será ese proceso de segunda venida? ¿Cómo se presentará el anciano de manera externa para que todo ojo lo vea? Bueno, eso es lo que todos queremos presenciar, ¿verdad? Pero antes de estar soñando en ese momento, por esa estructura de adoración, comencemos a trabajar en el interno. Porque el que no trabaja en el interno no tendrá la condición para verlo del externo. Eso es muy importante. Entonces, la pregunta que quiero hacerles y en las que quiero que reflexionemos al final de esta conferencia: ¿quién es el anciano de los días? Esa autoridad y ese poder
que se manifiesta en este tiempo no está lejos de nosotros. Repito entonces, existen mensajeros desde Enoc, Daniel, Juan y el señor Enrique Castillo que recibieron esa codificación. Entonces voy a recomendarles 4 documentos. Aquí los tengo. Vamos a estudiar Daniel. Vamos a leernos Daniel. Ustedes van a quedarse con las imágenes porque cada vez que nosotros estamos dando la videoconferencia, tratamos de colocar las imágenes allí en la presentación para que ustedes tengan la información. Vamos a leer todo Daniel 7:9. Vamos a ir apuntando los códigos o los símbolos, nieve, cabeza, vestido, todos estos códigos, hijo del hombre, cordero, y vamos a enlazar. Luego tomamos Apocalipsis 2, 1 y 2, que nos habla del anciano de días o el que tiene esa misma simbolociencia, y luego estudiamos el libro de Enoc. Se van al capítulo 46, se llama Cabeza de los Días, estudian esto, y luego toman el libro OVNI Gran Alborada Humana, se van al mensaje del Andak, y ahí estudian con profundidad las características de ese que tiene una vestidura blanca y sus manos encima de la mesa. Bien, hasta aquí esta información. Espero que haya sido importante para ustedes enlazarla con estas 4 conferencias que entregamos en el 6º módulo. La primera se llamó el origen del Adán. Luego hablamos del plan de vida para el Adán. La semana anterior hablábamos del despertar 144.000 y hoy hablamos del anciano de días descifrado. Estudiar las 4, enlazarlas, nos va a permitir tener enlaces de comprensión. Vamos a iniciar dentro de 15 o 20 días, les estaremos informando a través de nuestras redes sociales sobre el inicio del 7º y último módulo, que también estaremos trabajando para conformarlo, para entregarlo a través de la información. Vamos a ver si de pronto hay algunos comentarios o preguntas aquí en el chat. A ver quién nos dice aquí. Siguen. Bueno, son comentarios, no hay ninguna pregunta así. Ok, de todas maneras, si ustedes quieren profundizar un poco y quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al WhatsApp de Colombia, es decir, el indicativo es +57 y el número es 304-361-5881. 304-361-5881 y allí podemos conversar directamente para de pronto responder algunas de las inquietudes. Recuerden, damos respuestas de forma, no de fondo, porque las respuestas de fondo les tocan a ustedes. Nosotros solo de forma, de pronto el versículo donde está escrito, por qué esto, por qué lo otro, pero la de fondo es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que realizar. Porque si no, pues estaremos aquí adoctrinando y no es la intención. Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes dos, gracias a Trinidad que estuvo en los controles y a ustedes en sus casas que estuvieron muy atentos a la información de hoy. Entonces muy atentos para el inicio del 7º módulo, no será este domingo, sino será en 15 o 20 días más arriba. Gracias, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.